Mm. ¿Estamos listos, hermanito? Ok, gracias, hermano Néstor. Pues, y también ustedes, hermanos, hermanas que nos visitan, que nuestro buen Dios les bendiga. Vamos a continuar con la serie Conociendo y siguiendo al Señor. Vamos a pedir al hermano Jorge que nos ayude con la primera oración, por favor. Sí, hermano, encantado. Gracias. Oramos ya, ¿no? Sí, por favor. Padre eterno, amadísimo Padre, Padre nuestro, siempre serán las gracias a usted por todas las bendiciones que nos da, Padre, día a día. La alegría de despertar y ver a usted, sentirlo a usted. La alegría de transcurrir todos nuestros caminos al lado de usted. Gracias, Padre, por todo ello. La eterna gracia, Padre, porque usted nos sacó de lo profundo, nos sacó de ahí donde no hay salvación, la zona perdida, la zona oscura, su palabra, nuestro amado Señor, nos llevaron ahora a la luz, al camino, a donde estamos andando. Gracias, Padre, por las plataformas también que usted nos da, porque ella nos da sabiduría, nos da consejo, nos da experiencia, nos da cariño, nos da amor. Con tantos hermanos lejos, pero cerca, en un solo corazón. Hoy el hermano Mario y el hermano Néstor nos traerán enseñanzas que van a ser gratificantes con nosotros y siempre nos permitirán enriquecernos, andar por el camino de justicia y buscar la talla de nuestro amado Jesús. Le pedimos que usted, Padre, lo acompañe, que el Espíritu Santo sea el que guíe su santa palabra en nosotros, atención de vida, para poder, Padre, entender e internalizar y que nuestro corazón se ensanche de amor, nuestro corazón se ensanche de la sabiduría de usted, para seguirlo y amarlo siempre, Padre amado. Oramos siempre por los hermanos que están mal, los hermanos que pasan momentos difíciles, por todos nosotros que pasamos momentos difíciles en la predicación o en la vida cotidiana, para que usted nos acompañe. Su mano bendita, su providencia, Padre, permita que podamos entrar al correcto, la correcta salud, el correcto camino, para poder siempre seguir predicando con la obra suya, que es lo que más queremos hacer y tener la responsabilidad. Oramos por toda la paz en el mundo, oramos por los hermanos en países difíciles, para que pueda la cordura, el amor y el conocimiento gobiernen en esos lugares. Oramos por todos nosotros, en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Voy a admitir aquí a los hermanitos. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que no he saludado. Que nuestro buen Dios les bendiga y les ayude en todas las cosas. Vamos a estudiar, como dije, la lección número 5 de la serie que hemos comenzado, que se llama Sigamos y conozcamos a Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que dicen los evangelios, sus testigos, pues, aquellos que escribieron eh, parte de la historia de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar, como dice ahí, la llegada del Mesías al mundo o el nacimiento del Salvador. Eh, Cuando nosotros estudiamos esta parte de los evangelios, que solamente lo refleja Mateo y Lucas, lo que podemos ver es que realmente la venida del Señor era sumamente importante, era necesaria, nosotros sabemos, pero también valiosa. Y esto lo podemos notar porque vemos una gran cantidad de ángeles que se involucraron primero en los eventos antes de su venida, se involucraron en el momento de su nacimiento y de una manera u otra estaban muy activos en la llegada o en la venida del Mesías, de Jesucristo. También vemos algunas señales, como la estrella que vamos a ver, y esto nos muestra pues que el que estaba llegando al mundo no era cualquier hombre. Un niño nació como nacen todos los niños, pero no era cualquier niño. No era alguien, uno más de toda la humanidad, sino era precisamente aquel de quien había hablado todos los profetas
y que habían señalado su regreso, su venida, perdón, su llegada para traer salvación a la humanidad. Entonces, la ley y los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene muchos anuncios y profecías relacionadas con la venida del Mesías. Es un tema recurrente, hermanos, un tema que constantemente en diferentes épocas, diferentes profetas, de una manera u otra, Dios anunció algunos asuntos de él. Y desde luego no iba a faltar su nacimiento, no iba a faltar el hecho de que vendría a este mundo y las señales que se presentarían cuando él llegara. Entonces, desde el Génesis hasta Malaquías se encuentran numerosas referencias que apuntan hacia un futuro salvador. Estos anuncios y profecías no solo prepararon al pueblo de Israel para la venida del Mesías, porque evidentemente el propósito era que el pueblo estuviese preparado, que tuviese la suficiente información en la palabra para que cuando vieran al Mesías, cuando llegara el tiempo del Mesías, tuviesen la información para reconocerlo, para saber que era aquel que estaban esperando. Pero además, estas narraciones, estas historias, lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, inclusive su nacimiento, también proporcionan esperanza a través de todos los siglos. ¿Ok? El pueblo anhelaba ese rey poderoso que había sido anunciado por los profetas y lamentablemente no lo supieron reconocer. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, hay un protagonista que no se menciona directamente, no se le conoce directamente, sino que se le menciona a través de símbolos, a veces de referencias, y es el Mesías. O sea, realmente las escrituras hablaron del Mesías. De una manera u otra, Dios estaba anunciando la venida de ese hombre, de ese rey, de ese libertador, de ese salvador. Y el pueblo de Dios, Israel, estaba esperando. Y lamentablemente Israel perdió la oportunidad y sigue esperando a ese Salvador. Entonces, Isaías 62:11 dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, y dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Esto era una profecía mesiánica. Estaba haciendo referencia al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, aquel que tendría una misión importante, y la misión era salvar. Cuando vamos a Zacarías 9:9, nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Nuevamente, un rey justo, como ya vimos en los estudios anteriores, y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, el pueblo de Israel está esperando a este salvador, hermanos. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. Ellos anhelaban su llegada. Y Dios lo estaba anunciando, lo anunció de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, el llamado de Dios a Abraham, la creación del pueblo de Israel, de Jacob y sus hijos, la ley dada a ellos, todo tenía un propósito central. Todo tenía un fin, que era el fin más importante y principal de Dios, y era la venida de aquel hombre que traería salvación a Israel y a la humanidad. Dios había prefijado, había establecido desde antes de la fundación del mundo el sacrificio, la muerte de Cristo como un cordero sin mancha por causa de los pecados. Entonces, la narrativa, los indicios, las señales, la información que se da sobre el Mesías realmente es notoria en la palabra del Señor. Hechos 10 del 42 al 43 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto
por juez de vivos y muertos. Fíjense lo que dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 2:3-24 dice, y todos los profetas, vuelve otra vez, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, los días que vendrían con el Mesías. El tiempo de misericordia, de amor, de perdón, de reconciliación que vendría por medio del Mesías. Entonces, el Mesías nacería como todo hombre, pues. No iba a ser nada diferente. La concepción sí fue especial, porque la concepción fue por medio del Espíritu Santo, pero lo demás sería normal como cualquier hombre. Nacería una mujer, llegaría a ser un recién nacido, un niño que iba a ir creciendo, que iba a ir siendo educado por sus padres, que iba a ir adquiriendo conocimiento y finalmente llegaría a ser un hombre adulto. Todo ese proceso lo vivió Jesucristo. Y aunque él era Dios, aunque él era omnisciente, aunque él tenía muchas cualidades, como niño realmente eso no lo tenía o no lo estaba llevando adelante, porque un niño no tenía ni conocimiento, ni tenía eh, esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues. Entonces vemos que Cristo pasó por todo el proceso de un ser humano, un niño dependiente de sus padres, un niño que absorbió lo que sus padres le enseñaron, un niño que se convirtió después en un hombre, en un adulto. Entonces, Isaías 9 anunció la llegada de ese niño, pues dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, anunció que un niño se nacería, pues, le sería dado al pueblo de Israel. Entonces, Mateo y Lucas hablaron de los acontecimientos en torno al nacimiento de Cristo. Recordemos que en el caso de Mateo escribió un público judío. ¿Y cómo sabemos nosotros que él tenía en mente el público judío? Bueno, porque básicamente vemos cómo él se esforzó por mostrarle al pueblo de Israel, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las escrituras. Y al confirmarse que las escrituras habían sido cumplidas, se había hecho lo que decía ahí, pues eso hacía que las escrituras fueran totalmente fidedignas. O sea, no podemos dudar de que provienen de Dios. Entonces, escribió a un público judío, por lo cual se enfocó en mencionar el cumplimiento de algunas profecías con respecto a la llegada del Salvador del mundo, con el propósito de que los lectores judíos comprendieran que Jesús es el Mesías. Porque cada vez que un judío leía a Mateo, ¿verdad? Estudiaba a Mateo, pues se iba a dar cuenta que Mateo estaba, a través de todo lo que decía, estaba confirmando que muchas profecías se cumplieron en Jesús y eran profecías que para el pueblo de Israel tenían que ver con el Mesías. ¿Ok? Entonces, en Cristo se cumplirían todas esas profecías que tenían que ver con aquel niño que iba a nacer. Entonces, cuando Mateo empieza a narrar el encuentro del ángel con José, el marido de María, él mismo dice que esto había ocurrido para dar cumplimiento a lo que había anunciado Dios, lo dice Mateo. ¿Ok? Cuando leemos Mateo 1, del 21 al 23, dice, el ángel y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esto fue
escrito, anunciado, enseñado por Mateo. El ángel le dijo a él, a José, que iba a dar su mujer iba a dar a luz un hijo y que lo llamaría Jesús. Pero en el 22 quien está hablando es Mateo y dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Entonces, es interesante porque lo que estamos viendo es que efectivamente Mateo se esfuerza mucho por mostrar que las profecías se cumplieron en Cristo. Isaías 7:14, que hace referencia a esta profecía, dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces José decidió recibir a su mujer María y ella pues al tiempo concibió el niño pues, y se le puso por nombre Jesús. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre Jesús significa Yahvé es salvación o Yahvé es salva o Jehová salva. Pues. A algunos no les gusta el título de Jehová porque fue algo que los hombres crearon. Entonces, si Emmanuel significa Dios con nosotros y el nombre que se le puso fue Jesús, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva. Entonces lo que se estaba anunciando cuando unimos estas dos profecías es que Dios estaría entre los hombres para traer salvación. ¿Eh? Primero, Dios con nosotros significa que Dios estaría entre los hombres. Y segundo, el nombre Jesús significa Yahvé o Jehová salva. Entonces vendría a traer salvación. En Mateo 1, 24 a 25 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando se dice primogénito, quiere decir que era el primero. La palabra hace mención de otros hermanos, de otros hijos que tuvo María, pero Jesucristo fue el primero, el primogénito. Entonces, Lucas nos da muchos detalles sobre los eventos y sus circunstancias antes del nacimiento del niño, pero también nos habla después del nacimiento. Por ejemplo, Lucas es el que nos ayuda a nosotros a entender por qué nació Cristo en Belén. ¿Por qué razón? Si él era de Nazaret, si los padres eran de Nazaret, estaban en Nazaret, pero por alguna razón tuvieron ellos que viajar a Belén, y cuando viaja a Belén, pues allí es donde nace Jesús. Y al nacer Jesús en Belén, pues dio cumplimiento a las escrituras. Entonces vemos cómo las cosas de Dios no son casuales. El nacimiento de Jesús se dio durante el gobierno de César Augusto, eso también nos lo enseña Lucas. César Augusto fue el primer emperador de Roma, quien murió allá en el año 14 después de Cristo. Eso permite datar históricamente la fecha aproximada del nacimiento de Cristo. Es una de las cosas que hizo Lucas, ¿ok? Lucas y dio tantos detalles que inclusive se puede lograr determinar la fecha real de muchos acontecimientos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? El César ordenó un censo en todo el imperio, que dentro del pueblo judío era algo cotidiano, era algo normal hacer censos, hermano. Recordemos que la genealogía para los judíos era muy importante y una manera de saber de qué familia provenía cada judío era censándose. Ahí quedaba registrado, ahí quedaba la información, lo verían ellos mismos y lo verían las generaciones que vendrían después. Pero en este caso es el emperador, el César, el que ordena hacer el censo. Se dice que el censo se ordenó, en primer lugar, por los impuestos. Se censaba para saber a quién tenía que cobrarse el impuesto y para calcular o dar presupuesto de cuánto iban a recoger, pues.
Entonces, generalmente lo hacían con ese propósito. El censo era como una manera de registrar quienes debían pagar hoy lo llamamos los impuestos, las cosas que exigían. Entonces, José era de Belén y por instrucciones del César, cada quien debía censarse en su lugar de nacimiento. María también era de Belén y ella estaba embarazada ya de Jesús y ellos tuvieron que subir a Belén, tuvieron que ir a Belén. ¿Ok? Dice, y estando en Belén le llegó los días de su alumbramiento. Belén, hermanos, estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén, pero de Nazaret estaba a 120 kilómetros. María y José tuvieron que caminar, ella embarazada, aproximadamente 120 kilómetros. Entonces, claro, 120 kilómetros, una mujer embarazada posiblemente le llevó una buena cantidad de tiempo. Cuando ella llegó a Belén, pues ya el embarazo había avanzado bastante. Entonces, es interesante esta referencia. Generalmente se dice que una persona puede caminar 25 kilómetros diarios, pero una mujer embarazada no puede lograr, es mucho menos. Entonces, en Lucas 2, del 4 al 7, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, realmente cuando se establecían estos censos, en la cantidad de personas que llegaban a los diferentes pueblos era más de lo normal y no los podían atender rápidamente. ¿Ok? Entonces ellos tuvieron que esperar que lo atendieran. Pero mientras esperaban que lo atendieran, pues dice la palabra, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Notemos que donde ella tuvo a Jesucristo fue en un pesebre. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a que podamos comparar a cuando vienen los magos. Aquellos que venían a ofrecerle ciertos regalos al Mesías, pues al niño que había nacido. Entonces ellos estaban temporalmente en Belén, pues esperando ser censados. Y esa fue la razón por la cual Jesús nació en Belén, porque le llegó el tiempo del nacimiento, su madre ya había cumplido el tiempo y estaban en Belén porque tenían que censarse. Entonces, dando cumplimiento a las escrituras. El pueblo, como dije, estaba lleno de muchas visitantes en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, Belén siempre ha sido una ciudad o un pueblo que ha tenido cierto protagonismo. Por ejemplo, que David era de Belén. Eh, Raquel fue enterrada cerca de Belén. Boaz conoció a Ruth ahí en Belén, pues. Y hay más historias sobre Belén, pues. Entonces, ellos permanecieron temporalmente en Belén para ser censados. Esta fue la razón por la cual Jesús nació en Belén, dando así, con esto que pasó, dando cumplimiento a las escrituras. Si Jesús nace en otro pueblo, pues la escritura hubiese fallado y hubiese quedado como que no era verdad, pues no provenía de Dios. Entonces ellos iban a esos pueblos a cumplir con el mandato. Miqueas 5, del 2 al 4 dice, pero tú, Belén, Efrata, en el tiempo de Jesús se llamaba Belén de Judea, Belén Efrata, perdón, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Esto era una profecía que están esperando ellos.
¿Ok? Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ah, ok. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, es que lo que está haciendo Mateo es mostrar el cumplimiento de las profecías. ¿Y por qué tanta preocupación por el cumplimiento de las profecías? Bueno, porque una de las cosas que nosotros estamos seguros es que la palabra es de Dios, pues. Pero, ¿cómo le demostramos a otros que sí es de Dios? ¿Cómo podemos tener argumentos que puedan convencer a otros, que les pueda hacer meditar? Pues tenemos que estudiar eso. Entonces, el evento que sigue es el de los pastores, a quien se le presentó un ángel también. Otra vez aparece un ángel para darles la buena noticia, pues el evangelio, la buena, la buena nueva, pues. Este evento sobrenatural fortaleció la fe de los pastores, pero ha sido registrado también para fortalecer nuestra fe, porque todas estas cosas se escribieron para nuestro pecho. Entonces, es un evento sobrenatural acá, pues primero aparece un ángel, que es algo que no es normal, pues, en la vida cotidiana del ser humano. Lucas 2 del 8 al 11 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, fíjense, se les presentó un ángel del Señor. Dice, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor. O sea, este ángel vino con gran gloria, una luz hermosa que lo rodeaba, pues, seguramente esplendorosa, pues. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador. Era el Salvador. Entonces, los pastores, un ángel le habló con ellos. ¿Qué tenían los pastores especiales, hermano? ¿Qué tenían ellos que podían ofrecerle al Mesías? Nada. La adoración, pues sería nada más. ¿Ok? Pero se les presentó el ángel a ellos y les dio la oportunidad de ser testigos de estas cosas que estaban pasando con respecto al Mesías, Hijo de Dios. Entonces, la aparición fue espectacular, rodeada de un resplandor, la del ángel. Un mensajero fue enviado a renunciar el nacimiento del Mesías. Los pastores se convertirían en los que harían saber la gran noticia a su entorno. O sea, los pastores iban a ser unos testigos. Ellos iban a empezar a hablar de lo que habían visto, de lo que se les había dicho, de que conocieron al rey de Israel, al Mesías. Por eso no pasó desapercibida, porque ellos anunciaron el milagro que habían visto. La llegada del Mesías pues no pasó desapercibida para algunos. Tuvieron el privilegio de la noticia y de ver un ángel con sus propios ojos. Entonces, Lucas 2 del 12 al 15 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, le dice, acostado en un pesebre. Está diciendo a los pastores. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, esto que constantemente lo repetimos, pues eh, es una alabanza a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra la paz que Dios trae sobre los hombres.
y es una buena voluntad, pues. Entonces dice el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, porque se le apareció una hueste de ángeles, ¿verdad? Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ok. Después dice del 16 al 20, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, pues los pastores se apresuraron para ir a ver al niño y al niño acostado en el pesebre. Pues. Fíjense que a diferencia de los magos, los pastores sí vieron a Cristo en el pesebre. Los magos no lo vieron en el pesebre. Muchos hoy utilizan adornos que asemejan este evento del nacimiento de Cristo, pero en el nacimiento de Cristo, cuando él estaba en el pesebre, los, los magos no habían llegado, porque todavía estaban un poco lejos. Entonces dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El 20 dice, volviendo a los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, los eventos previos como posteriores al nacimiento de Jesús están llenos de grandes señales. La aparición de ángeles anunciando el gran evento. Los ángeles tuvieron gran responsabilidad de cumplir con la relación a la llegada del Mesías, a anunciarlo al mundo antes y posteriormente de su nacimiento. Realmente los ángeles estuvieron muy involucrados, hermanos, en todo esto. Y eso es lo que reviste es la importancia que tenía la llegada de Cristo a este mundo. Luego se narra la historia de los sabios o magos que vinieron del oriente, posiblemente Asia, Arabia, Persia o los partos, o eran de los partos. Recordemos que en Babilonia, por ejemplo, Daniel era considerado un sabio era tenido como un sabio. ¿Sí? Entonces, la palabra magos era una manera de llamar a los sabios, astrólogos. La escritura no los identifica como reyes. La religión católica sí, pues. Y por el título que recibían, posiblemente no eran judíos, pues, sino gentiles porque no conocían las profecías de dónde nacería el Mesías. Ellos tenía pues la escritura pues no los identifica como reyes, eran sencillamente unos magos, astrólogos posiblemente, que querían adorar al Mesías. Tal vez tenían algo de conocimiento, pero ya vamos a ver que no era tanto el que tenían. Pues. Si eran judíos, porque hay se maneja dos versiones, algunos dicen que eran judíos, otros dicen que no. Pero si eran judíos, podían ser de algunos que sirvieron como sabios en las naciones gentiles. ¿Se acuerdan de Daniel? No se sabe cuántos eran y la escritura no lo especifica. No eran 3 reyes magos, como estábamos acostumbrados a decir. Fueron sencillamente magos. ¿Ok? Ellos habían visto una gran señal, una estrella que les indicaba su nacimiento. ¿Ok? Fíjense que esto es una gran señal. Ellos vieron la estrella. Esa estrella los estaba guiando hasta Jesucristo. Se detuvo cuando llegó donde Jesucristo. Algunos quieren pensar que esto era un evento de los astros, algún cometa, algo que ocurría cada 800 años, pero esto no es un comportamiento normal de un astro. Entonces, ellos quisieron adorar al nuevo rey y honrarle con obsequios costosos. Pareciera no ser judíos porque no conocían la profecía de Miqueas. Ellos llegaron y empezaron a preguntar, ¿dónde nació el Mesías? Pero el hecho de que no conocían dónde había nacido, lo que estaba mostrando es que posiblemente no eran judíos, porque los judíos sí estaban familiarizados con esta escritura.
Dice pues, les indicaba su nacimiento y quisieron adorar al nuevo rey y honrarle con obsequios costosos. Pareciera no ser judíos porque no conocían la profecía de Miqueas, donde se anunció que nacería en Belén. Ellos llegaron fue preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso lo que estaba mostrando era que ellos no conocían esa porción de la palabra. Y eso posiblemente se debe a que ellos no eran judíos, pues, eran gentiles, pues. Mateo 2, del 1 al 2, sigue diciendo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Eh? Ellos vinieron fue a adorar aquí. Ellos vinieron a, a traerle presentes al niño que había nacido. Números 24:17, esto de la estrella puede ser cumplimiento de esta profecía que está aquí en número 24:17. Esta fue pronunciada por Balaam. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de los de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, esta profecía pues dice que saldrá una estrella de Jacob. Esta misma profecía también puede cumplirse en Apocalipsis 22, donde habla de la estrella resplandeciente de la mañana, donde también habla de la estrella de David, pues, y tenía un cumplimiento en el Mesías. Mateo 2:34 dice, oyendo esto el rey Herodes, ¿verdad? Porque los magos llegaron preguntando y hablando con todo el mundo, pareciera que lo estaban anunciando por todos lados. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, pero no solamente él, sino toda Jerusalén con él. Realmente la voz se corrió, pues. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, los magos están preguntando dónde nació, dónde fue que nació o dónde decía la escritura que nacería. Para ser judío era extraño que no conociera la profecía de Miqueas. Por eso se estima que los magos no eran judíos, sino que eran gentiles. Entonces, la noticia se regó por todo Israel. Y entonces se turbó, pues, toda Jerusalén. Toda Jerusalén se turbó, pues, porque había llegado aquel que iba a dirigir, a gobernar, a salvar a la humanidad. Entonces, la noticia se regó por toda Jerusalén, hermanos, y se dio a conocer, porque Jerusalén, los judíos están esperando al Mesías, al rey de los judíos. ¿Ok? Y Herodes pues mandó a llamar al Sanedrín para que le respondiera pues lo que él estaba pidiendo. Herodes quería matar al rey de los judíos, era una amenaza para su reino y la de sus sucesores. Jesús había nacido en un pesebre, pero cuando llegaron los magos ya vivían en una casa. ¿Por qué? Porque los magos no llegaron de inmediato, hermanos. Los magos se tardaron en llegar. Es más, se pararon en Jerusalén y ahí están preguntando dónde nacería el Mesías. Entonces Jesús había nacido en un pesebre, pero cuando llegaron los magos cuando llegaron los magos ya vivían en una casa. Ya habían alquilado una casa. El niño podía incluso haber dado ya sus primeros pasos, porque ya había pasado aproximadamente
una buena cantidad de tiempo. Algunos dicen que ya había pasado más de un año, otros que ya habían varios meses. Entonces, cuando llegaron los magos, hermanos, los magos no llegaron al pesebre. Los magos llegaron a la casa que ya habían alquilado o había comprado José, pues, y ya habían pasado varios meses, pues. Entonces, Mateo 2, del 9 al 12, pues vemos, y habiendo oído el rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, la estrella iba guiándolos, hermano. Y eso no es algo de un evento o de algo que pasa regularmente. No, la estrella estaba guiando a los magos. ¿Ok? Entonces dice, aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, como una estrella se va a detener, no hay lógica. La única manera de comprender es eso, que es una obra milagrosa de Dios. El 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus eh, regalos. Le ofrecieron presentes, oro, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se le avisó a ellos. ¿Sí? Porque Herodes está esperando que le dijeran dónde estaba para matar al niño. Entonces ellos regresaron por otro camino, pues. Entonces, esto de oro, incienso y mirra eran elementos valiosos en aquel tiempo, hermanos. O sea, lo que le dieron a la madre, al padre, a Jesucristo, pues, fue realmente algo costoso, pues. Tenía un buen precio para aquel entonces. Nuevamente aparece un ángel, pues, para advertir a José y darle instrucciones de qué hacer. El ángel le dice que huyera a Egipto, ¿ok? Que huyera a Egipto, y esto iba a permitir que se cumpliese otra escritura, la escritura del profeta Oseas. Entonces, en Oseas 11:1 dice, Dios se compadece de su pueblo, obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Entonces, el pueblo esperaba al Mesías, pero no supieron reconocerlo, a pesar de todo lo que Dios les había advertido y dicho, porque Dios no se quedó callado. Entonces, Mateo 2, del 13 al 14 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, ¿eh? Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por medio de qué profeta? Oseas. Entonces, hermanos, Mateo se esforzó por las evidencias del cumplimiento de las profecías relacionadas con el Mesías. Y eso tenía un propósito. Era un mensaje para los lectores judíos. ¿Ok? Les estaba anunciando que había llegado el Mesías, el rey de los judíos, con el propósito de ayudar a que los judíos pudiesen creer con más facilidad. Ahora narra otro evento que ocurrió con el nacimiento de Jesucristo. Mateo 2 del 16 al 8 tiene que ver con la matanza de los niños. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta era una profecía que tenía que ver con la matanza de los niños. En Jeremías lo decía así, pues.
Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces Dios cuidó de Jesús y sus padres. Envió ángeles para que se movieran, para que anduviesen de un lado a otro hasta que llegara el tiempo. ¿Ok? Y este es el gran logro de Cristo, pues, que vino a este mundo y trajo salvación. Pero Mateo y Lucas se preocuparon por reflejar los eventos previos y después del nacimiento de Cristo. Hebreos 1:14 dice, no son todos estos espíritus ministradores de quienes está hablando, de los ángeles. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, los ángeles estuvieron muy involucrados en la venida de Cristo, hermano. No era cualquiera el que venía a este mundo. Pues. No era cualquiera. Pues. Entonces, Mateo 2, del 19 al 23 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, José, pues. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces, es interesante, hermanos, cómo aborda Mateo lo del nacimiento de Cristo y cómo lo aborda Lucas. Como dijimos la semana pasada, Mateo se enfocó en José, Lucas se enfocó en María. Vemos que no registran otros eventos, sino estos. Y eran eventos que tenían que ver con la aparición de ángeles, eventos que tenían que ver con ciertas actividades milagrosas. Para concluir, la llegada del Mesías, su nacimiento estuvo rodeado de señales y mucha actividad angelical, lo que demuestra la gran importancia que revestía el nacimiento de este niño. No fue un nacimiento común, fue espectacular todo lo que le rodeó. Esto solo podía pasar porque el niño era el futuro rey de los judíos, el salvador del mundo, el que traería tiempos de bienestar al pueblo. No era un simple niño, era Dios naciendo como hombre. Muy bien, hermanos, este es el mensaje de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a hermano Carmelo Blanco, ¿nos puede ayudar con la oración, hermano? Buenas tardes, hermano. Buenas Saludos. tardes. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectado por medio de este medio, Señor, para recibir esta enseñanza, Padre Santo. Te damos gracias y pedimos por nuestro hermano Mario Arellano, Señor, que tuvo pues este privilegio de poner tu palabra, Señor, que le bendigas a él, a su familia, Señor, a la obra donde él pertenece. Igualmente pedimos por cada uno de mis hermanos que a pesar de encontrarnos en diferentes localidades, nos da este privilegio de tener esta comunión por este medio. Pedirte, Señor, que seas tú el que nos deje el discernimiento, nos deje esa sabiduría pues que viene de lo alto. Padre, queremos rogar en este momento, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba de salud, Señor, que seas tú tomando el control, que pases tu mano sanadora, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Oramos también nosotros por
nuestro país, Señor, por nuestros gobernantes, para que podamos vivir nosotros quietos y reposadamente, podamos seguir haciendo el trabajo, Padre, que tú nos has encomendado. Gracias nuevamente te damos por todas tus bendiciones, Señor, y oramos a ti, Padre de la Gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Carmelo, hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita en Facebook? Uno, Jorge Goncalves. Ah, bienvenido. Bienvenido. No tenemos más visita, hermano, hoy día. Ok. Facebook se portó mal. Muy bien, aquí escribió la hermana Jenny, bendiciones para todos ustedes. Gracias, hermano Mario, por tan excelente estudio. Dios bendiga su vida y la de su familia. Feliz tarde para todos ustedes, igualmente para usted, hermana Jenny. Pues. Muy bien, hermanos, ¿algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda también? Hermanito Mario, yo Blanca, Sí. ¿cómo está? Muy bien, Qué hermana, gusto usted. escucharle y verle. Hermanito, es que no, a ver, poniéndole atención a lo narrado y la secuencia de los hechos, yo tenía una confusión, o no confusión, es como la información que uno antes aprendió cuando yo era de la Iglesia Católica, ¿sí? Pues a mí siempre me dijeron, el Señor nació, o lo que nos enseñan, Jesucristo nació el 24 a la medianoche y el 28 de diciembre celebraba el Día de los Inocentes porque mandaron matar a los niños. Pero ahora analizando lo que usted nos dice, eso se dio como 2 años después, porque si cotejamos la información, Herodes manda matar a los niños de 2 años para abajo. O sea que esa decisión de él de querer matar a esos niños y destruir al rey se dio casi 2 años después de cuando el Señor nació, pero no el 25 de diciembre y tampoco el Día de los Inocentes es el 28. Entonces, transcurrieron casi 2 años. Ya mientras tanto, lógico, José y María están organizados en otra parte. Entonces, uy, hermano, lo equivocado que uno vive, hermano, con la información que le meten, porque yo ahora que entiendo un poquito más, usted nos acaba de dar la clave, el rey Herodes no mandó a matar a los niños una vez nació Jesús, eso fue casi 2 años después, ¿sí? Así Ay, es, sí, hermano, sí, ay, fue, hermanito, le no, cuento que no, salgo de la ignorancia. no tenemos una fecha exacta, pero evidentemente ya había pasado un tiempo porque los magos tardaron en llegar. Cuando llegaron ya María y José estaban en una casa con Jesús. Ujú. Ellos honraron, sirvieron ¿cómo es? A Jesús y se fueron por otro camino. También pasó algún tiempo cuando el rey Herodes vio que los magos no aparecían y se dio cuenta que se habían burlado de él, pues. O sea que Ujú. realmente pasó cierta cantidad de tiempo. Puede ser aproximadamente lo que usted está diciendo, cerca de 2 años. ¿Ok? Ok, Pero es eso, o ok. sea, no hay fechas, hermana. Lo que pasa es que la Iglesia Católica pone fechas Y acomoda. para fomentar la celebración, pues, para que las personas Ujú. se animen, para que las personas estén contentas. Y bueno, muchas fiestas que ellos hacen precisamente en esa fecha. Eso, hermano. Gracias. Ok, hermano, muchas gracias. De nada. Gracias, hermanito Mario. De nada. Hermano, yo quería comentar también algo adicional. Sí. Eh, Muchas veces, por lo menos en las fiestas navideñas que celebra el mundo, muchas de las personas le preguntan a uno, ¿por qué uno no celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que si somos cristianos deberíamos de celebrarlo. Yo lo que le explico a mis familiares y amistades es que la Biblia no habla en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo. Es de gran importancia, ¿verdad? Su nacimiento, porque Él tenía que venir a este mundo, ¿verdad? A cumplir su misión. Pero lo que nosotros siempre estamos recordando
y verdad, y celebramos es su muerte, ese sacrificio que él hizo por la humanidad. Pero muchas de las personas siempre le están diciendo a uno que, que hay de malo en que uno celebre en esa fecha ese recordatorio de su nacimiento. Entonces yo le digo, nosotros celebramos su venida, pero no la celebramos 25 o en una fecha especial, lo hacemos cada primer día de la semana, pero conmemorando esa muerte y ese sacrificio. Entonces eso es lo que muchas personas no entienden muchas veces, porque piensan que sí, que él nació un 25 de diciembre, porque así dentro de la cultura de uno es lo que le han enseñado a uno. Pero ya cuando uno conoce de las escrituras y vemos que nos dice, entonces nosotros sabemos que ahí no podemos decir que él nació para esa fecha, pues eso, hermano. Gracias. No, el nacimiento de Cristo fue un evento muy, muy importante, pero fue necesario para cumplir el evento que sería el, el evento, digamos, o la misión más importante que él tenía. La misión más importante que él tenía no era nacer, pues. El nacimiento era parte del proceso. La misión más importante de él era traer salvación al mundo por medio de su muerte, de su ofrenda, de su vida, de una vida perfecta, sin pecados y sin haber fallado a la ley de Moisés ni a Dios. Entonces, fue parte, pero claro que fue importante, pero no, como dice usted, pues no nos están dando, no nos están diciendo que celebremos. Sin embargo, el mundo le gusta celebrarlo y no solamente el mundo, sino también a algunos cristianos, porque, bueno, dice que tiene de malo celebrar el nacimiento de Cristo, pero tenemos que siempre ver el origen y la conveniencia de algunas cosas. Eso. Hermana Marisa dice, buen mensaje, hermano Mario, Dios bendiga su palabra, saludos para todos de Lima, Perú, buenas tardes. A usted también, hermanito. Hermano Néstor. Hermano, yo he estado en muchas partes, en muchos países por bendición de Dios, pero hay muchos cristianos que celebran esta fiesta. ¿Y cuál es el argumento? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo estuve en el mes de diciembre una vez, o una o dos veces estaba en el mes de entrando diciembre, lleno de cosas, de colores, de todo. Pero ellos tienen el argumento de que lo celebran como una fiesta secular, una cosa para aprovechar el tiempo, pero no creen en eso que lo que en Chile llamamos la Pascua, ustedes llaman Navidad, qué sé yo, y cosas así, sino que porque tampoco la imagen esta del, ¿cómo se llama? Del viejo Pascuero aquí, de, ¿cómo le llaman en San otras partes? Nicolás. San Nicolás y cosas, no tiene que ver con una fiesta de eso, de celebración tiene que ver con una fiesta alemana que nació en otros tiempos y cosas así. Entonces, algunos cristianos, he visto yo, que celebran en ese día, se ponen gorros, dan regalos, hacen árboles, qué sé yo, cosas, pero no lo asocian con el nacimiento de Cristo, ¿ya? Otros sí lo asocian con el nacimiento de Cristo. Y cuando uno explica lo que usted ya explicó, para que hagamos darnos vuelta esta vez, ¿ya? Entonces, y lo que está diciendo la hermana María Elena, eh, la gente queda así, pero es que cómo, es que no, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que dejarnos llevar por nuestras propias convicciones nomás, de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿ya? Sí. Y tener paciencia, hermano, Sí, mucha, porque si no, entonces uno rompería con más de la mitad de los cristianos. sí, Lo sí, importante, lo importante es eso. Yo creo que hay muchas razones en mi concepto por las cuales no deberíamos eh, participar de esa fiesta, ¿no? Pero sí, hay muchos. Yo conocí hermanos que, bueno, me argumentaban, me decían, no, pero ¿qué tiene de malo celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Qué tiene de malo que nosotros nos gocemos porque Cristo nació? Entonces, muchos lo celebran con Cristo. Otros mm, dicen que no lo relacionan con el nacimiento de Cristo, pero yo creo que me da la impresión que no es del todo así, porque están celebrando. O sea, ¿cuál es la celebración? ¿Qué estás haciendo? No, que estoy celebrando la Navidad, pero ¿qué es la Navidad? Pues la natividad de Jesucristo. Entonces no utilice la palabra Navidad. Pues. así es. Ah, Hay muchas cosas. Yo no celebro ninguna cosa, nada, ni el cumpleaños tampoco.
porque me pongo viejo. Hermano Jorge está levantando la mano. Hermano Jorge, el micrófono, hermano, que quedó cerrado. Lo abrí, ¿no? Ahí hemos cerrado. Bueno, primero, realmente felicitar y agradecerle por el hermoso estudio. Parecía una película realmente, hermano, cómo lo llevó. Me quedó una inquietud. Primero, recomendarle a los hermanos que hicieron la pregunta sobre celebrar Navidad o no, que hay un estudio suyo de las 6 razones principales para no celebrar Navidad que está colgado ahí en la página de los videos de PDA. Ahí podrían tener mayor información sobre el estudio Mario, que toca 6 puntos en por qué no celebra Navidad, entre la idolatría, religión y la mentira, ¿no? Y lo otro que sí quería incluir, es un detalle sobre la exposición que usted hizo, pero me quedé pensando, usted no lo tocó. ¿Por qué los magos o los sabios que fueron a visitar al nacimiento de Jesús, que llevaron oro, incienso y mirra? Lo que dicen algunos estudios es que el oro simboliza el valor, la gloria de Dios. El incienso, que es una mezcla de resinas, purifica el ambiente. Generalmente lo dicen color grato, todo, donde purifican la santidad de Dios. Lo que me quedó pensando fue, ¿y por qué la mirra? Que la mirra es otra resina que del África, creo, pero que sirve para cuestiones medicinales o sobre todo para embalsamar, ¿no? Cuerpos. Entonces yo digo, si lo que fueron a ver a Jesús eran gentiles o no conocían la palabra, difícil llevaría mirra, porque lo que llevaron mirra era para pensando en la sepultura de Dios, el sacrificio de Cristo, me imagino. Yo lo pienso así, no sé si esta idea es buena, Mario, hermano Mario, usted tiene otra precisión sobre esto, por favor. Yo más bien me inclino, hermano, que esos regalos tenían que ver con los presentes que se le ofrece a un rey, ¿ok? Cuando personas visitaban a un rey, le llevaban eh, objetos valiosos. Pues la mirra, el incienso, el oro eran valiosos y es una manera de mostrar respeto, pues, reverencia, que eso es lo que ellos querían hacer con Jesucristo. Ahora, ya, por ejemplo, darle una aplicación diferente, bueno, ya es algo que yo sé que muchos les encanta y les gusta hacer, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con eso, porque sí, la mirra era algo que se usaba para, para perfumar, por ejemplo, cuando alguien iba a ser enterrado, pues se usaba ese tipo de elementos. Pero cuando tratamos como de darle esa explicación, el asunto es que no tenemos así como un fundamento que nos ayude a comprender que realmente ese fue el propósito de los magos. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos en el caso de Nicodemo, cuando José de Arimatea, ¿qué se llama? Pidió el cuerpo de Jesucristo y llevaron todo eso, bueno, ahí sí se usó con ese propósito, pero en el caso del nacimiento, del presente que le dieron a Cristo, mi concepto era que le estaban ofreciendo a un rey respeto y reverencia. Ah, ok. Gracias, hermano. ¿Ok? De Gracias, muchas nada. gracias. Hermana Jenny. Sí, amén. Excelente estudio, de verdad que sí. Nuevamente, buenas tardes a todos. Dios le bendiga. Esto, por lo menos acá en República Dominicana, lo que es llamada la fiesta navideña, pues sí le dan duro a eso. Pero yo le enseñé a mis hijas lo que es la Navidad y lo que significa. Y para nosotros eso no existe. Nosotras nos trancamos acá, vamos y nos reunimos y nos guiamos de lo que nos dice la palabra de Dios. No tenemos nada que ver con lo que está haciendo el mundo, porque yo estoy en el reino y de verdad esas cosas como que no nos atraen. Estuvieron diciendo que las hermanas, que si yo hago mi cena, que si no es pecado, que esto, yo le decía, bueno, hermana, mire, usted come todos los días. No es solamente un día que usted tiene que esmerarse y llenar la mesa de tanto pan que hasta vas a botar. Ya eso es su conciencia. Yo no hago cena, yo no hago nada de esas cosas. Para mí es un día normal, común y corriente. Nosotros el 31 nos reunimos
y porque los miércoles cayó miércoles y de regreso para la casa nos trancamos y después al tiempo fue que Caridad y yo vinimos a salir de nuevo. Nosotros no participamos en nada de eso. Caridad cumplía año ayer, día 3, y aquí lo pasamos tranquilita nosotras dos. No celebramos nada de eso y es bueno no adquirir conocimiento porque es que si nos ponemos igual que el mundo, ¿qué no vas a decir el mismo mundo? No vas a acusar. ¿Qué tú estás predicando? Tenemos que saber lo que predicamos, cómo lo hacemos, porque ellos nos están observando. Participar en esas cosas, de verdad que nos haría sentir mal, ¿no? Y en verdad no estamos llamados para estar con las fiestas paganas, de verdad que no. Bendiciones, es mi comentario y gracias. Hermana, gracias por su comentario. Hermana Betty, Hermanito Mario, buenas tardes. buenas tardes, mi hermana. Gracias por este estudio, hermanito. Bueno, también, aunque el hermanito Néstor dice que nada de fiestas, pues yo digo que feliz año porque ya llevamos 4 días de este nuevo año. Gracias, hermanito. Mira, hermanito Mario, tú empezaste el tema, pero entonces yo quedé para hacer esta pregunta que está en Mateo, capítulo 13, desde el versículo 55. Entonces, ¿de dónde salieron esos hermanos, hermanito? Ya va. Mateo, Gracias. eh, 13:55. ok, déjame buscarlo acá en la Biblia. 55. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y venida a su tierra, les enseñaba a la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? O sea, usted dice de dónde salieron cuáles, los hermanos de Jesús. Sí, los hermanos de Jesús, Ah, que no, están los nombres. de su madre María, pues. Ella tuvo más hijos. Esa es la pregunta mía, sí. Porque una gente dice, no, es que se casó con José, José ya tenía 4 hijos y que yo no sé qué. Pero no, es que esto No, es... no, no. Es que la concepción de Cristo fue milagrosa porque fue una obra del Espíritu Santo, Claro, pero ellos quieren darle una connotación a lo que fue el nacimiento. Él nació como cualquier hombre. En la Biblia se le llama a todo que abre matriz, ¿ok? sí, sí, Él abrió matriz, pues, pero ellos sí, sí, quieren sí. hacer ver que Cristo no abrió matriz, sino que María siguió siendo virgen. Virgen, virgen. Y Pero ese es... entonces uno lee, Ujú. perdón hermanito, uno lee también que cuando José conoció a María, entonces ahí es donde llegan los 4 hermanos o los hermanos que tiene, que nombra. Claro, Ah, esto es. no, sí, sí. Gracias, No, es hermanito. que es difícil mantener a María después de que tuvo a Jesús como virgen, No, no, no. a no ser que se contradiga la palabra. Exacto, porque era un matrimonio, en el matrimonio pues, lógico que si tuvo esos Sí. hijos, pues, Y no, gracias, hermanito Mario. pobre José, Hermano hermano Mario, Néstor. yo quería Gracias. comentar algo, hermano. Cuando el hermano le hizo la pregunta sobre los presentes y usted explicaba sobre esos presentes que se le llevaban a los reyes. Por lo menos vemos Rey Salomón cuando la reina de Saba lo fue a visitar. Yo creo que habla sobre el oro, sobre algunas especies que, que como que en esas tierras no se daban y ella como venía de allá de esos lados de África, creo que era, le trajo ese tipo de presentes al rey. Entonces, estos presentes que se les dio a Jesús, ¿verdad? Puede ser eso, pues como él era ese rey salvador, le trajeron esos presentes. Se apega más como que a las escrituras. Sí, bueno, de hecho, cuando ellos preguntaron por el rey de los judíos, dice, ellos dijeron cuál era el propósito de su visita, adorarle. Adorarle es la palabra proscuneo, que significa cuando alguien le hace reverencia a otra persona, inclusive besa su mano. Y besar la mano en aquel entonces lo hacían era con
personas de alto, o sea, de muy alto nivel, pues un rey se le besaba la mano. Entonces ellos querían era honrar al rey de los judíos. Y se hicieron ese gran viaje, porque algunos piensan que venía de Asia, por lo menos donde están los partos, donde estuvo Babilonia, o cuidado, no más lejos. O sea que ellos caminaron miles de kilómetros para venir a honrar a Cristo. Hermano Néstor, ¿te iba a decir algo? Sí, que en la Biblia Nacar Colunga, de la que es la versión de la Iglesia Católica, ellos explican que los hermanos de José ahí son primos, porque en ese tiempo dice que se le decía primo se le decía hermano a los primos. Esa es la forma que ellos explican. Lo recuerdo bien porque está en los comentarios que ellos hacen ahí en la misma versión de la Biblia, que una vez conversando con una persona que no era cristiana y decidimos estudiar y me dijo, sí, pero con la Biblia católica. Perfecto, estudiamos con la Biblia católica. Y entonces ahí leí todo el comentario ese acerca de que los hermanos de Jesús no eran hermanos de sangre, sino que eran primos. Y en ese tiempo a los primos se les llamaba hermano. No lo veo como la Biblia dice, o sea, como ellos dicen, porque la No, Biblia de ellos no dice primos, dice hermanos, pero ellos en el comentario le ponen que son primos. claro. Bueno, Sí, el, cuando una religión, hermanos, así como el ser humano, cuando el ser humano arma una mentira o la religión arma una mentira, hermanos, mantenerla no es fácil. Tiene que ir agregando más mentiras para poder soportar la primera que se dijo. Pues y eso es, si ellos quieren mantener a María como virgen, bueno, tienen que hacer cualquier cantidad de explicaciones, mentiras, engaños, argumentos, solamente para defender lo primero que creen. claro. ¿Alguien más, hermano, quiere agregar algo? La, la, la mentira siempre necesita de otra mentira. La Mínimo, verdad solo depende de la verdad, sí es. nada más. Eso es lo Bueno, que mis dice. hermanos, perdón. Ok. No, digo que eso es lo que dice aquí el texto en segunda de Corintios. Nada Ah, podemos contra la verdad, sino por la verdad. 13:8 creo que. ¿Sí? no. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces la verdad depende de ella. La mentira siempre depende de otra mentira para irse tapando. Así es. Eso no, hermano. Gracias. Bueno, hermanitos, vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un maravilloso día, un buen fin de semana. Aquí la hermana Andrea nos escribe excelente estudio, hermano Mario, gloria a Dios. Gracias, hermana, por acompañarnos. Y bueno, que tengan una excelente semana. Ok, Pedimos que igual, sigan hermano. orando por esta nación. Está Amén. Amén. bastante complicado. ¿Ok? Ok, Amén, hermanito. bye. Que Dios el le Señor le bendiga a todos. bendiga. Amén. Dios Bendiciones. les bendiga, hermanitos. Adiós. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones, que estén bien. Amén, lo mismo, Hasta gracias. pronto, hermanito. Un abrazo a la hermanita Mispala, por favor. Con